Perfecto, hermanito. Les decía yo que, que los tonalty, precisamente las energías, en cada grupo de 5 sale un cargador. Por eso también se le llama cargador. En el primer grupo, ¿quién sale? Está Zipactli, Yeyecatl, Cali, Huetzpali y Coatl. Y dentro de estos 5 sale un cargador que es la casa. ¿Por qué es tan importante la casa? Porque pues es nuestro cuerpo. En el segundo grupo, que es Miquistli, Mazatl, Tochli, Atl, Itzcuintli. ¿Quién sale? El Tonali, Tochli. Y si se dan cuenta, siempre el que está en medio. Fíjense, en el primero, Zipactli, Yeyecatl y Cali. Está en medio el Tonali Cali. Y sigue Cuespalin Coat. Ahora vamos con el otro. Miquisli, Mazatl, Tochli. La energía de Tochli queda en medio de estos 5, Atl y Itzcuintli. En el otro grupo de 5, Osomatli, Malinali, Acat. Queda en medio Acat. Acat, Ocelot, Cuautli, Águila. En el otro grupo de 5, Coscacuautli, Tec, Coscacuautli, Olin, Tecpatl. Queda en medio Tecpatl. Después de Tecpatl sigue, a ver, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Kiawitl y Kiawit. Xochitl. La Socamati, no crece. Ahí está. Y van quedando, fíjense lo armonioso que van quedando en medio estos 4 cargadores de los años. Y tienen un porqué, ¿no? Cali, les decía yo, nuestra casa, todo el cuerpo. Tochli, la gran fertilidad que podemos tener en nuestro pensamiento, en nuestros proyectos, la gran conexión con el universo, con Tochli. Acat, el gran liderazgo, además que Acat cumple los 13 tonalti. Al cumplir los 13 tonalti, termina la cuenta de 13 días. Y el número 13 es sagrado para nosotros. Nos han enseñado que el viernes 13, que el número 13, que inclusive, eso es cierto, inclusive que en algunos hoteles no tienen el número 13. No, porque dicen que es el número maldito. No, para nuestros abuelos no es. El número 13 es el cumplir de todo un gran conocimiento. Tiene una connotación que ni se imagina. Vamos con el Touchly el día de hoy. ¿Sí? Este pequeño cuento me lo contaron y se los quiero compartir el día de ustedes el de esta tarde. Y Y para que ustedes también tengamos esa reflexión, ¿cuán es importante que Quetzalcóatl, ¿no? Bueno, se dice que en este vasto universo, nuestra gran abuela de Citlalinicue tenía muchas estrellas hermosas, ¿no? Tenía muchas estrellas hermosas. Y entonces Quetzalcóatl, en su inmenso amor por la humanidad, dijo, pues yo quiero conquistar a una de esas hermosas estrellas que estaban resguardadas por la gran abuela Citlalinicue, ¿no? Y en su afán dice, pues, para que yo pueda casarme con ella y poder dar hijos, ¿no? Entonces, pero él como que Quetzalcóatl, como ser terrestre, no podía unirse con la estrella. Entonces, resulta que él, como una energía sagrada también, va hasta el cielo y empieza precisamente a conquistar esta estrella, la más bonita, la más hermosa, ¿no? Empiezan a platicar, empiezan a convivir
y le propone que se escapen juntos, ¿no? Que se escapen juntos a la tierra. Al momento de traerla a la tierra, se da cuenta que es una mujer muy hermosa en todos los aspectos, como esa mujer perfecta que él quería, ¿no? Era comprensiva, era amorosa, cumplía sus expectativas de él, ¿no? La trae, pero en eso se entera la gran abuela, Citlalinicue, la de la falda de estrellas, que le hacía falta una estrella, que era una de esas, de sus consentidas, ¿no? Y desde arriba se da cuenta, dicen, y ellos vivían en una pequeña abertura de un árbol. Ahí estaba. La gran abuela entonces se molestó tanto que bajó a la tierra y destrozó totalmente a esta estrella hermosa, ¿no? Cuando Quetzalcóatl se fue a trabajar, regresa y encuentra a su amada destrozada por pedacitos, sus miembros los tiraron por donde sea, ¿no? Y él en su pesar, en su sentir muy triste, dice, pues, no importa, tú no morirás, seguirás viviendo en este plano existencial, inclusive los futuros hijos míos te adorarán porque tú serás sustento, tú serás medicina, tú serás esa pasión que yo sentía por ti que me impulsó de ir a traerte hasta el cielo, ¿no? Y entonces empieza a retomar todas esas extremidades de la gran estrella y la entierra en un terreno que podríamos decir que un terreno no tan fértil, ¿no? Le dice, tú serás el ejemplo de la fertilidad. La enterró muy a su pesar, con sus lágrimas la regó y cuando se dio cuenta empezó a brotar estas hojitas que eran sus extremidades, empezaron a brotar estas pencas del maguey, ¿no? Y entonces él, por tanto amor que le tenía, la llamó Mayagüe. Y ahorita veríamos por qué es Mayagüe, ¿no? Entonces, en ese momento, les enseña a los humanos a poder utilizar el cuerpo de Mayagüe como una energía sagrada, ¿no? Entonces les enseña a preparar el pulque, el aguamiel, les enseña a extraer ese líquido tan hermoso, además de que ese oxli, ese pulque, es tan nutritivo que los niños, para calcificarlos, para que tuvieran calcio, pues lo pudieran consumir. Los abuelos igual, porque ya están en esa etapa de desgaste de los huesos, pero también les dijo a todas las personas, es el símbolo de la pasión que pueden tener por lo que ustedes vayan a hacer. Es ese símbolo por eso en la lengua náhuatl no encontramos la palabra pasión, encontramos la palabra tlahuantilistli como la embriaguez. Cuando yo me embriago, me apasiono por mi trabajo, me apasiono por lo que hago y lo comparto. Estoy, estoy recordando ese gran amor de Quetzalcóatl por su amada que muy a pesar de que la destruyeron y ya no le permitieron regresar a las estrellas, ahora ella se encuentra en nuestro plano existencial, ¿no? Y es muy valorada ella. Y siempre la vamos a encontrar en su iconografía con estas ramitas de Mayagüe, ¿no? Se dice que son sus extremidades que nos abrazan, que nos enseñan a trabajar, a sentir pasión por lo que hacemos, ¿no? Y desde ese entonces, el ser humano ha utilizado el maguey, las penquitas del maguey, para sacar de su fibra, hacer ayates, hacer vestidos, hacer estas cuerdas que representan
la vida humana, pero también como lo que está aquí, miren, esa es la vida humana realmente. Aquí está el nombre de Meyahuel, de Yewaltik. Ahorita lo vamos a ver. Ajá. Entonces, después de esto, sacan la fibra, Mayahuel da el líquido sagrado para las ceremonias, Mayahuel, el quillote, ese tronquito que sale y florece las flores, son comida. El quillote sirve para construir casas, viviendas, pero también sirve ese quillote para poder hacerle, perforarlo y hacerle un instrumento musical. ¿No? Además de que Mayagüel, ¿no? Es, es símbolo de identidad. Además se dice que también de Mectli, pero también habla precisamente de ese néctar que emana de su cuerpo, que nos da, que nos amamanta, que nos da de beber. Pero para ello tenemos que saberla trabajar de su cuerpo, ¿no? Entonces nos dice que todo sacrificio, que todo trabajo, cuando lo hacemos con pasión, con amor, con dedicación, obtenemos esos resultados anhelados, ¿no? Es lo que nos enseña realmente en esta pequeña metáfora, en este pequeño cuento, en donde nos dice que nada es fácil, porque nosotros es lo que a veces queremos, que todo llegue, no, tienes que trabajarlo, ¿no? Tienes que esforzarte, tienes que tener un objetivo, ¿sí? Y que tal cual siempre pensó, no pensó solamente en él, siempre pensó en todos los demás, como en el de la O, de la O, del otro pequeño cuento que les decía Mito, de la fertilidad de Meyahuel, ¿no? Y este es lo mismo, ¿sí? Por eso los abuelos pulqueros, muy recientemente yo estuve en el Estado de México con el hermanito Raúl, se me fue el nombre, pero sí en el Estado de México me hablaba sobre eso, él trabaja mucho el maguey, inclusive tiene una destiladora él del pulque, ¿no? Se me fue el nombre del lugar. Que me- Ajapusco, Yamastiani. que los acabas de Nagnetsi anda a Chapusco, ¿no? Ese lugar, ¿no? Nos hablaba él precisamente de las bondades del pulque. Él lo ha representado a nivel internacional, el pulque, ¿no? Entonces, es hermoso esta parte del Mayagüe, el Mayagüe de poder apasionarnos por lo que amamos y lo que queremos. Pero ¿por qué está conectado con el conejo? Claro que tiene una connotación y un porqué. Tenemos grandes ideas, grandes proyectos aquí. Aquí están circulando en nuestra mente. Somos muy fértiles, todos. Nadie va a decir, no, es que yo. Todos somos fértiles intelectualmente, emocionalmente. Que nos bloqueamos nosotros y nos bloquean los demás, sí, eso sí se los creo. ¿Por qué? Por lo que les he dicho, muchos nos bloquean, los medios de comunicación nos bloquean, la religión, la escuela, todo eso que ya les he dicho, ¿no? Todos ellos nos bloquean. Pero si todas estas ideas los encaminamos como esta flechita, miren, lo redireccionamos, porque algunos por nuestra edad lo tenemos que redireccionar. A lo mejor hemos estado lanzando flechas por todos lados, no sabemos ni por dónde. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ideas. Les puedo decir yo de su servidor, pues sí, voy a hacer el libro de adivinanzas. Ya lo escribí, pero me falta detallarlo. Sí, pero voy a dar el curso de Tonalpoali. Pero tengo que dar tenemos que hacer una reunión en Toluca con el abuelito Nahuizipacli para prepararnos en el siguiente año, que ya falta poco. Pero vamos a hacer esto, pero vamos a estudiar lo otro, híjole. Entonces, si todas esas ideas los redireccionamos,
como conejitos, somos muy ricos en conocimiento, sin duda. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando, dice Tochli. ¿Sí? Dentro de esta gran variante de la lengua náhuatl, en, en todo el anáhuac, hermanito, se habla el náhuatl, la familia de la lengua náhuatl, ¿no? Inclusive, desde Alaska hasta Nicaragua, se hablaba náhuatl, se utilizaba la lengua náhuatl. De hecho, el nombre de Alaska está en la lengua náhuatl, quiere decir Alachica. ¿Qué quiere decir Alachica? El lugar donde el suelo es resbaloso porque está congelado, ¿no? Michigan. Inclusive, ¿no? En la gran mayoría de los pueblos, el náhuatl. ¿Por qué? Porque el náhuatl es un idioma, el idioma franco que se hablaba en el Gran Anáhuac, ¿no? Es como el día de hoy vas a Estados Unidos, si hablas español, pero ¿cuál es la lengua franca del país? Pues es el inglés. Tienes que comunicarte en inglés, ¿no? Que si hablas español, que si hablas náhuatl, que si hablas tunsabe. Sí, qué bueno. Todo lo que aprendas allá, ahora lo compartes en tu idioma. Desde esa magnitud. ¿Por qué? Precisamente la lengua náhuatl es eso. Tiene una gran extensión de hablantes, un gran número de hablantes, y a ese gran número de hablantes viene lo que son los variantes, ¿no? Tochli estaba revisando en alguna de las anotaciones que tengo, revisando también en, en los diccionarios de los frailes que rescataron algunas cosas, también se refiere a Tocli. ¿Qué es Tocli? Tocli, como sembradío, el lugar donde se siembran muchas cosas. ¿Por qué? Porque desde lo que hace el conejito, ¿no? Hace su madriguera aquí, más hace madriguera allá, ¿no? Tlatoctli, como ese Tlatoctli, el lugar donde se siembran muchas cosas. Y es lo que tenemos en la cabeza. El conejito es eso, es muy fértil, pero también se le dice también Tlatoctli o Toctli, porque pues es muy fértil cada mes cuando empieza a tener hijos, ¿no? A eso se refiere de Tochli, ¿no? Es muy perceptivo el conejito. Bueno, Mayahuel viene también de la palabra de matli, ¿no? O de Mike en alguna variante. ¿Pero por qué? Si vemos, si vemos nosotros y recordamos lo que les acababa de contar, que son sus extremidades, ¿no? Mike también es esto, desde acá hasta acá, ¿no? Desde aquí del hombro, donde inicia nuestro brazo, hasta los dedos. Ese es Mike. Por eso decimos Shikta Machiwa y Kamait. ¿Qué quiere decir? Mídelos con tus brazos, porque es un sistema de medida matemático también, ¿no? A través de estos brazos. Kana Ketch Kawayak, ¿cómo cuánto es de largo? Kamait, Mike, ¿no? Entonces, ¿por qué también es Mike? Ah, chequen lo que les decía, sus extremidades de su amada de Quetzalcóatl, ¿no? Se ven como el que tiene manos, ¿no? O si no, también como el de Matli. Si le hacemos así nuestra mano, se parece a estas pencas del maguey, ¿no? Ahí hace la descripción de Mayahue. Ahora, de la partícula ma, de maíz, de matli. Pero ahora viene de Yahuel o Yegual, de Yehualti. ¿Es acaso no cuando sacan esta piña del maguey, Yehualtic, Tatapayoltic, así buludito? Es como decir, Mayahuel, esa gran bolita con manos de la gran fertilidad. Es esa ollita de la pasión, ¿no? Que resguarda, ¿no? Entonces, ahora bien,
Y está presente también en este, le digo, de la parte del relato que les acabo de decir. Aquí está. Este es el cuerpo de Mayahuel y está lleno precisamente de ese octli. Esa es la espuma del pulquito. Y el pulque no es cualquier cosa. Representa también la fertilidad, el octli. ¿Recuerdan ustedes? Les decía yo que tlalo quiere decir, se compone de dos palabras, de tlali y octli, de pulque, o el licor, traducido, interpretado, el licor que bebe la tierra, que fertiliza la tierra. Entonces, pues, es la gran fertilidad. Sí. Ahora bien, dice que Meyahuel una forma redonda o una forma cíclica como el sustento en ciclo de todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? Meyahuel también, ese es como que la parte general que encontramos en en el valle del centro de la Náhuatl y en varios lugares. Pero nosotros aquí en la montaña le llamamos Mexcali, Mectli, como maguey, el Mectli, pero también de Mesh como Metzli, Cali, casa, ¿no? Mexcali, como la casa ¿de quién? Del Metzli, del Mectli, como la casa de la luna. Por eso tiene esa relación también con el conejo y con el maguey, pero sigue siendo una esencia femenina. Se dice que en esos momentos de soledad, cuando se quedaba sola, Mayagüel no lo visitaba, Quetzalcóatl por sus infinitas actividades que hacía porque era un servidor. Ella le platicaba a la luna y la luna le daba el mensaje a, a Quetzalcóatl. De igual manera, él desde donde estaba le hablaba a la luna y la luna le llevaba el mensaje a Mayagüel, ¿no? Entonces, a todo esto, si nosotros podemos describir, miren, esta cuerdita tiene la base de esta pequeña olla contenedora del Oxley, nos habla de eso, de que nuestra vida es cíclica, ¿no? Decíamos un ciclo de vida. Por eso a veces cuando nosotros que estamos ya en este sendero, ya no decimos feliz cumpleaños, ¿no? ¿No? Feliz vuelta al sol, porque es un ciclo en espiral en el que estás avanzando, ¿verdad? Que si en este ciclo no lo aprovechaste, lo siento mucho, pero ya pasó el tiempo. Viene otros tiempos, otras oportunidades, otras maneras de poder vivir, ¿no? Y entonces, esta cuerdita, esta vida es la base, la vida que tenemos cada uno de nosotros, es la base para vivirlo, pues ahora sí que con pasión, ¿no? Con pasión. Y entender, acá en la parte de arriba tenemos otra cuerdita, que sería como en nuestro cuello, que nos pudiéramos poner esa cuerda que nos recuerda, válgame la redundancia, esta parte, miren, nos los pone aquí al frente, ¿sí? De color blanco, una manta con color de color blanco. Nos dice, ¿qué tanto has dado en un ciclo? Por eso es que hay que evaluarse cada ciclo o cada cierto tiempo. ¿Qué estamos logrando? ¿Sí? Si nos ponemos así como está de frente la ollita, este, esta flecha de carrizo con plumas de Cuautli, del águila, está perforando, ¿no? Está perforando el corazón. Ponemos así, entra en la parte izquierda, sale en la parte derecha.
nos está hablando precisamente de eso. Nos dice en un ciclo, ¿qué has hecho en verdad de corazón, con esa pasión, con ese amor, con esa intención de qué? De hacer tu trabajo, de colaborar en tu equipo, de colaborar quizá, si tú lo deseas así con tus hijos, con tu familia, ¿sí? Pero para todo esto está siempre en forma dual. Chequen esta emanación del color rojo del líquido que tenemos, ¿no? ¿Qué has hecho en la parte espiritual, en la parte de la energía de la materia, con tu Tezcatlipoca, con tu Quetzalcóatl? ¿Cómo lo has trabajado, no? Y es un recordatorio que nos dice por las banderas, miren, las banderas que nos los ponen. Recuerden que un pantli representa los logros, pero también un pantli representa un recordatorio que tú tienes una misión que cumplir, pero también representa ese reconocimiento de los demás, cómo lo estás haciendo. Y es una bandera roja, un pantli chichil, istak, no chichil, tiquistak, una banderita blanca. ¿Cómo has logrado trabajar tu parte interna, tu parte espiritual, emocional, en todos los ámbitos, ¿no? Que te identifique a ti, que digan que a lo mejor en un audio alguien escuche o que en un video alguien vea, en un libro que tú escribiste, en una colaboración de algún trabajo que hiciste, que diga, y que no aparezca tu nombre, inclusive, ¿no? Y que digan, este lo escribió fulano de tal. ¿Por qué? Tiene su toque personal. Indudablemente es de él, ¿no? Por eso nos ponen aquí, miren, las banderitas, ¿no? Esas banderitas, inclusive también tiene un atado de flor y y en la punta de esta flor tiene esa dualidad. ¿Cómo estás logrando? ¿Por qué en la parte derecha y la izquierda tienen también la parte dual? Porque recuerde que en la luz hay bondad y hay maldad. En la luz hay conocimiento, sí, pero también ese conocimiento que tú tengas, que tú aprendas, lo puedes convertir en maldad, ¿no? Inclusive tú puedes agarrar un libro, lo tengo aquí, un libro, lo que nos han dicho, ¿no? Que es de magia negra, así como lo maneja. Pero ese libro tú lo ocupas, ese conocimiento, para ayudar a los demás, para abrirle camino a los demás. ¿Estás haciendo una maldad? Claro que no. Lo estás utilizando a pesar de lo que se dice que es malo, no lo es, porque lo estás empleando para un bien común, no tan solo tu bien. Ahora bien, puedes tener aquí tu libro de hacer a lo mejor de cómo trabajar la parte intelectual, de cómo curar, de cómo preparar ciertos ungüentos y todo eso. Supuestamente, a grandes rasgos podemos decir, ese es lo más hermoso que puedes encontrar, ¿no? Pero no es así. Ese mismo conocimiento lo puedes emplear para la maldad. ¿Cómo? Empiezo a engañar a los demás hermanitos. Este ungüento para esto, para esto, para esto, cuesta tanto, le elevas a los precios. ¿Estás haciendo la bondad? No. Y eso es lo que nos muestra aquí, miren, estas florecitas, ¿no? Estas florecitas que aquí aparecen ataditos a las banderas. Realmente es eso. Ahora, en la parte superior, si ustedes se dan cuenta, si nos ponemos de este lado, así como está, este es el lado derecho. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo.
Y en el lado derecho encontramos dos flores. Pero en estas dos flores, este es de color amarillo, la ruedita, sería como el chalchi, y este es de color azul. Este es el de color amarillo como conocimiento. Dice, apasionate por ese conocimiento. En la parte, ¿cómo les puedo decir? Como energía física, ¿no? De nuestro cuerpo. Apasionate. Fluye, avanza, florece. El color azul es el jade. Sé tú el jade para que florezcas. Pero es tu decisión. Aquí está la flor. Nosotros, es nuestra decisión como flor tenemos estas dos opciones, por eso lo muestra acá. Tenemos estas dos opciones. ¿Con cuál quieres trabajar? Y aquí en esta parte está el color rojo. Está este fluir lo tienes que hacer con esa fuerza de voluntad para florecer y para servir a los demás. ¿Sí? En la parte izquierda también nos lo muestra. Aquí, en la parte izquierda, como la parte espiritual, la no tangible, la que no podemos ver, lo mismo, que trabajes con tu espiritualidad, con lo que tú hagas, con lo que a ti te llene y eso que te llena, puedas compartir a los demás. Que si una de tus cualidades es la de animar a los hermanos, al final del día decir, ¿qué he logrado el día de hoy? ¿Cómo he contribuido para que este mundo mío me dé una satisfacción? Que diga, lo logré, ¿sí? Quizá para mí es una gran satisfacción de servir, de ayudar a los demás desinteresadamente. Pero quizá para los demás dirán, no, pues qué tonto, ¿no? Pobrecito, está regalando su trabajo, está regalando su arte, no es artesanía, su arte, está regalando su mensaje, está tonto cuando debería de, no, pero eso a mí me llena y eso es lo que me apasiona hacer, ¿sí? Y con mi actuar estoy intentando darle un mensaje al mundo, no tan solo con los que me relaciono, no, al mundo de que en verdad se puede, cuando amas lo que haces, se puede llegar a más lugares, ¿no? Ahora bien, en esta pequeña ollita es de color amarillo y el color amarillo es nuestra energía interna también. Pero también el color amarillo, recuerden, es el color del conocimiento. También el color amarillo es esa luz que emanamos nosotros. ¿Cuál es esa luz? Aún aunque nuestra luz sea una luz oscura, pero en esa oscuridad hay amor. En esa oscuridad hay comprensión, hay empatía. Por eso, amo Shinawati, no juzgues, ¿no? A veces juzgamos, mira cómo se viste, luego se ve que es malo, ¿no? Y el otro se viste muy llamativo acá, no, él sí es bueno, pero cuando sus intenciones son otras, ¿sí? Por eso nos dice, hagamos con pasión lo que hacemos, con una dirección, poniendo de antemano en estas intenciones nuestro corazón. ¿Cómo podemos empoderar? ¿Sí? En su Ixpali, en su Ixpali de nuestra gran señora Mayahue, el chequen ese es la parte de la fertilidad, ¿sí? Y el conejo está interconectado con la fertilidad. El conejo es muy perceptivo con su oído. El conejo siempre está rascando, haciendo sus madrigueras, pero también representan a nosotros como seres humanos en estar buscando conocimiento, en estar buscando la manera de poder ayudar a los demás, ¿no? De poder contribuir a que este plano existencial sea mejor. No tan solo de estar juzgando, mira, ese debería de estar haciendo
alguna cosa. Mira, fulano de tal debería de hacer esto. Fulano de tal debería de hacer esto. Fulano de tal es un... Y estamos siempre etiquetando, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos colaborando para que este existir que nosotros soñamos, ¿no? Decimos, sí, pero soy un millón entre tantos. Sí, tú como ese millón entre tantos, ese puntito que casi es invisible, empiezas a sumar, empiezas a contagiar a los demás con tu actitud y verás que te vas a rodear de gente con esa actitud que tú crees tener. Pero también a la inversa, soy una persona negativa, soy una persona que hasta lo bueno, hasta el sol, lo veo como algo malo que sale en la mañana. Vas a encontrar esa gente, claro. Eres energía, vibras y todo lo que vibra en cualquier ámbito, en cualquier sentido, en cualquier lugar, vas a encontrar que los que vibran de esa manera, ¿no? Muy bien. Entonces, Mayagüel, seamos ese conejito fértil, pero que podamos nosotros enfocar a nuestro objetivo, ¿sí? Ese es el, ese es el hecho por lo que nosotros debemos de decir. Bueno, el pequeño relato que les dije es esto, del Quetzalcóatl con Mayagüel, ¿no? Ese gran amor, esa gran pasión, que a pesar de las circunstancias, él siguió luchando, que quizá no la tuvo como hubiera querido él, pero les dejó un legado a sus hijos. ¿Y quiénes son? Nosotros, que disfrutamos de eso, que disfrutamos y nos recuerda, háganlo con pasión, háganlo con objetividad. Todos nosotros somos muy fértiles en todos los ámbitos de nuestro trabajo cuando lo que hacemos lo amamos y lo compartimos, ¿no? Bien. Es esta parte, el día de hoy dice Shigekaki Moyoltonal Wanshinemi Kentoch. ¿Qué quiere decir? Escucha, escucha tu espíritu. Vamos a ponerle su traducción, aquí no le puse. Dice, escucha tu espíritu. Yoltonal es como espíritu. Espíritu. Y camina como el conejo. ¿Sí? Camina como el conejo. Sigamos el sendero del conejo. ¿Sí? Es ese conejo que necesitamos nosotros vivir y caminar. Como este personaje tiene aquí su matepostli, su hacha, ¿no? De la justicia también, pero también está hecho como, conéctate con el conejo, ¿verdad? Como Quetzalcóatl, él es Quetzalcóatl. Vive como un nahual, vive como un nahual. ¿Es usted un nahual? No, la pregunta. Y por eso quise ponerles esta imagen. Lo primero que nos llega a la mente, no, pues ser nahual, pues hijo, le voy a convertir en un monstruo, ¿no? En un cholo. O decimos nosotros aquí un cholopitli, el que tiene el monstruo, ¿no? El que tiene el monstruo en su cuerpo, en su mente. Les decía ayer en la clase, hay dos formas de cómo trabajarlo. Sí, inclusive se sigue practicando. En las comunidades de la montaña, en todos, si no es que en todos los pueblitos, donde todavía se sigue tratando de conservar la lengua náhuatl, no va a faltar la leyenda del Siguanahuali, la mujer náhuatl. No va a faltar una leyenda de Pizzonahuali, el nahual de un cerdito, ¿no? Chichinahuali, perro.
tipo coyote, ¿no? Es un agua, como que es lo más común que, pues fíjate que así, pues sí, como que es algo normal. Inclusive, yo les platicaba esta parte de manera personal, de manera familiar, nosotros lo vivimos, ¿sí? Lo vivimos y justamente es ese pequeño relato que está aquí, es el que les voy a contar. Tata José Tlacomisto, el tigrillo, ¿no? Les decía, es esta parte que aún se sigue preservando, de que existe, existe. Se dice que en los pueblos, si tú ofendiste a un abuelo, a un anciano y tiene esta energía, te puede espantar, ¿no? Como el cuentito que les contaba ayer, pues el mismo abuelo dice, no, pues no pueden pasar los animalitos, porque está presente, ¿no? En ese cuentito. Están vivos. ¿A qué voy con esto? De que nosotros podemos transformar nuestra mente, todo lo que querramos. Claro que sí, para eso somos fértiles, para eso la luna también nos ayuda, ¿sí? Para eso también nos ayuda la sabiduría de los abuelos, y ahí está presente. Y pero también ahí está la decisión de cada uno de nosotros que querramos nosotros cambiar, ¿sí? Y en este caso, la frase para este conejo dice, Shishochpone, kentoiknitsin tochli, panina paloltonansi mayawelsi, nochiwa nochipa, mamokawa yahuyayo mopalewilis, shikil namiki nochi, tlen tiktemaka, oksepa mokuepa motech, ¿no? E intentándolo interpretar al español castellano mexicano, florece, florece, florece como el hermanito conejo, como nuestro hermanito el conejo, con el abrazo pasional de nuestra honorable madre y energía y sustento del maguey. También todo y siempre quede el perfume de tu ayuda. Recuerda que todo lo que das se regresa nuevamente a ti. ¿Sí? Que todo lo que demos se regresa nuevamente a nosotros. Que lo que demos va a quedar ahí el perfume impregnado de nuestra energía, de nuestro ser. ¿Alguien de ustedes realizó el ejercicio de escupir al cielo? ¿Se acuerda? Sí, ¿cómo acordarme? Fue mi Sí. primero. ¿Qué sintieron? Pues si puedo compartir. De hecho, la Adelante, verdad, hermanito. Sí, ¿cómo sí. están? Saludos. La verdad es que Saludos, por mucho hermanito. tiempo no lo hice. Hice trampa porque solo pensé, ay, ya sé a dónde va. Todo lo que hace uno se regresa. Y la verdad, nunca lo hice físicamente. Hasta que un día no sé qué pasó y dije, ya, ok, ya la voy a hacer, pues. Algo usted dijo en la clase que lo tomé como una indirecta, aunque haya sido así, yo lo tomé personal de, me está tirando una indirecta, ok, voy a ir a hacerlo. Me salí y recuerden, estoy diciendo que creía que la lección era, todo lo que se hace se regresa, es muy obvio, decía yo. Cuando lo hice, de hecho, aprendió una lección que ni siquiera esperaba. Ok, salgo aquí afuera, escupo hacia arriba y de nuevo cuenta yo pensaba que esto era muy tonto. Pensaba, ay, obviamente me va a caer en la cara. Entonces salgo, escupo y lo gracioso es que el escupitajo no me cayó en la cara, se fue de lado. Sí. Entonces dije, ok, no esperaba esa lección. La lección aquí para mí es que ni siquiera tengo control ni de mi propio escupitajo. Y esa fue mi experiencia. Sí, una de tantas, hermanito. La Exacto, socamate. sí. Sí, yo también, Una. maestro, Adelante, hermanito. Adelante, adelante. yo también lo hice, me subí a la azotea de la casa de ustedes La socamate. y, y y escupí una vez y no me cayó y escupí otra vez y tampoco y dije yo, bueno, pues que no me atino, ¿o qué?
escupí una tercera vez y inclusive pues lo busqué y no me cayó, no sé por qué. Y ya después reflexioné rápido y dije, me van a ver por ahí y van a decir que estoy loco. Y me bajé rápido, pero no me pudo caer. No sé cuál sea la situación, maestro Yao y Sí, hermanos. hermanito, la Sacamate. La Una Socamati. de, una de tantas lecciones. Son muchos. Hermanita Babalotista, adelante, la escuchamos. Bienvenida. Hola, Panotisignon Noniwan. Banalti, Banalti. Pues yo voy a compartir mi experiencia con eso, que pues es un ejercicio que ya es como viejito, ¿no? Pero no lo había hecho yo tampoco. Y cuando lo hice, pues yo no me salí a la calle así como estoy escuchando. Yo lo que hice fue, yo me acosté en mi cama y como que me concentré y dije, bueno, pues lo voy a escupir y pues yo sabía que me iba a caer encima. Entonces, pero más bien yo creo que yo conecté más con la aceptación de que pues que iba a escupir para arriba y claro que lo que sube baja. Entonces, y aparte que no estaba en un lugar como decir, así como que me haya salido y que, lo voy a escupir y no sé, que haya otras influencias como el viento, el que me muevo, el que no sé, o sea, yo lo hice acostada en la cama. Y y pues con lo que yo conecté fue con la aceptación. Fue con la aceptación de que pues me iba a escupir yo misma en mi cara y que iba simplemente a sentir. Realmente yo creo que acepté mucho eso que cuando me cayó, porque sí me cayó mi propia saliva en la cara, pues realmente lo sentí así como, bueno, algo fresco. Pero más que nada siento que es un ejercicio que Am, o sea, no me causó asco, no me causó nada. Yo creo que por parte de eso de que yo misma acepté mi propia saliva y sabía que me iba a caer y pues nada más me concentré porque una cosa es decir, ay, es mi saliva y no sé qué, pero no me había atrevido a hacerlo porque decía, ay, no, me va a caer, decía, y me va a caer, pero pues dije, bueno, ya, acepté que me iba a caer y fue esa mi experiencia. Creo que mi experiencia fue conectar con la aceptación. Eso es todo, Temachtiani. La La Socamati. Sacamate, hermanito. Si me permite también una reflexión, maestro Yao. Sí, hermanito, adelante, adelante. Sí, yo creo que el ejercicio va con más que nada con esa reflexión de que nosotros, este, pues, pues tenemos cosas malas, ¿verdad? Y que podemos dar cosas malas, pero también nos hace reflexionar en no hacer esas cosas malas, no tirar esas cosas malas, no dar esas cosas malas, porque tarde o temprano se nos van a regresar. Y es como algunos niños, yo recuerdo de mi infancia que algunos niños tenían coraje y agarraban y se pegaban en la cara, se daban de trancazos. Inclusive vemos cómo Tizoc también en su película agarra una piedra y se empieza a pegar. Entonces yo siento que la reflexión va por ahí de que nosotros tenemos que ser una energía buena para poder dar esa energía buena y no ser una energía mala para dar a los demás. Gracias, Tlazo Sí, Camati. hermanito. La Sacamate, les agradezco su compartir, su experiencia. Y tiene muchísimas enseñanzas. Uno de ellos es, y cumple con esta frase: sin ambición de ganar y sin miedo de perder, porque estás escupiendo y estás asegurando que eso se te va a regresar igual y no se te regresa ni una gota. Y cuando haces las cosas siempre pensando, híjole, ¿cuánto voy a ganar? ¿No? A ver, hasta hago mis cuentas, tanto voy a tener. Pero cuando no obtienes eso que estás mentalizando, ¿qué pasa contigo? Te frustras, te decepcionas, inclusive de ti mismo y de los demás. ¿Por qué? Porque tú tenías una expectativa
Y esa expectativa no se cumplió. Y en ese momento estás floreciendo, estás dando lo mejor de ti, lo estás dando con pasión. Lo otro, nos enseña que nosotros siempre estamos alimentando nuestro ego y decimos, bueno, yo estoy dando mucho, ¿no? Yo estoy dando muchas cosas. ¿Y ustedes qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? Estamos alimentando nuestro ego, creyendo que nosotros somos más que los demás cuando no es así. En la otra, como decía la hermanita, la aceptación, aceptar de que pase lo que pase, yo seguiré. Quizá yo intenté dar, pero no era el momento de dar y ni de recibir. Ya habrá el momento, hay que ir sembrando, ¿sí? La última vez que yo platicaba con el hermanito José Gerardo, yo le decía, oye, hermanito, yo cuando inicié con esto, pues a veces, pues ahí voy, ¿no? Que te pagan, no te pagan tus viáticos, pues yo voy y lo hacemos. Pero poco a poquito, después de que empezamos a sembrar, empezamos a insistir y a insistir, y después se van dando las cosas, se te va retribuyendo. Entonces es esta parte lo que nos dice, ¿no? Hazlo con pasión, hazlo con amor. Tarde o temprano lo vas a lograr. Y también lo que les decía con la protección. No, pues no tengo ajo. Ah, bueno. Tabaco. No, no tengo tabaco. Saliva. Ah, voy a decir, tampoco tengo saliva. ¿No? Entonces, hay esa parte que nos dice, pues da lo que tienes. Saliva todos tenemos, ¿no? Y es lo más sagrado también que tenemos. Al tener lo sagrado, pues vamos a ir cuidando esa parte de lo sagrado, ¿no? De poder trabajarlo, de poder intencionarlo y para que se haya entregado como con esa pasión, ¿no? Y este es uno de los cuentitos que yo lo compartía con algunos compañeros que estaban en una radio comunitaria, La Voz de la Montaña, y dice así, precisamente habla del nahualismo, ¿no? Dice que en un momento había un señor, se le enfermó su hija, totalmente. La mitad de su cuerpo estaba frío, 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 frío. Y la mitad y hacia arriba estaba normal, pero en sus ojos no los podía abrir porque sentía que tenía arena, no los podía abrir. Y entonces su esposo de la señora lo llevó al hospital, les hicieron los estudios y le decían, no, su, su esposa está bien, su esposa no está enferma. Dice, pero entonces, ¿por qué la mitad de su cuerpo está frío? No, pues hay que abrigarla. Bueno, la ciencia de la medicina. Ya eran 3, 4, 5, 6 días y no podía comer. Le daban la comida en su boca, sentía que no lo podía pasar acá en su, ¿no? Y entonces el papá de la señora se acordó y dice, pues tengo a mi compadre, voy a ir a verlo. Vive en otra comunidad vecina. Y ya en la madrugada era su desesperación, no podía dormir, pues es su hija, está sufriendo. Agarra su machete, su sombrero y empieza a caminar a las 3 de la mañana. Pero no se podía ir, dice, no, mejor voy por alguien más. Vino a traer al pueblo su cuñado, pues acompáñame. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? No, pues tu sobrina está enferma. Vamos, acompáñame, voy aquí a la otra comunidad que se llama Ostocingo. Quiero que se cure. Bueno, pues te acompaño. Se fueron los dos, pero pasó nuevamente a su casa a comprar un garrafoncito, a traer un garrafoncito de mezcal que tenía. Vámonos.
amaneciendo, ya estaban ahí cerca de la casa de su compadre. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, hay que esperar que medio amanezca, ¿no? Vamos a sentarnos acá. Se sentaron, casi aclarándola el día, estaban tocando. Se levanta la señora, ¿quién es? No sé quién será, muy temprano. Y toca, pues, compadre, ¿qué pasó? Muy temprano, ¿qué tienes? No, pues, compadre, andamos amanecidos y traemos un mezcalito, queremos tomar algo contigo. Dice, no, compadre, es muy temprano, yo tengo que ir a trabajar, pero pásele, no estén allá afuera. Los sentó alrededor en su cocinita, alrededor de un tecuil, de un fuego. Dice, bueno, pues sírveme pues para medicinita, ¿no? Se toma. Y le dice, compadre, pues te tengo mucha confianza y por eso te vine a ver. Sí, sí, compadre, tú dime qué hay que hacer. Mira, es que mi hija, sí, le dice, compadre, pues, ya sé, ¿qué tiene tu hija? ¿Qué tiene? ¿Usted cómo lo sabe? Oh, pues yo sé. Ah, pero dime, a ver, dime. No, pues está así, está enferma, no se puede levantar, nomás de repente que cayó en cama, ¿no? Entonces le dice, pero bueno, lo que yo te pido es que me la rescates. Yo sé que tú puedes, que tú tienes a otros amigos que te pueden apoyar. Inclusive, pues si quieres, nos unimos a tu equipo, a tu trabajo. Dice, bueno, dice, compadre, dame la oportunidad de que esta noche yo busque, y eso fueron un día lunes, como hoy, que yo busque. Yo sí, ya más o menos me di la idea, dice, dónde están, pero déjenme hablarle a mis amigos, déjenme hablarle a mis hijos, y pues para eso necesito un chivito. Sí, sí, claro. Dice, pero pues yo no tengo chivos, no los puedo traer hasta acá, está lejito. ¿Por qué no me vendes un chivito? Aquí te pago de una vez. Ya le pago. Sí, sí, déjamelo. Pero no se vayan, tomamos cafecito, desayunamos y se van. Bueno, pasó eso. Es esta noche voy a buscar. Les voy a dar de comer, dicen mis compañeros. Estoy seguro que sí. Pero vienes, le dice, vienes mañana, que sería el día martes. Tempranito, este señor que tiene enferma a su hija se va corriendo. Le dice, ¿qué pasó, compadre? Sí, ya la encontramos, pero necesito que me traigas aguardiente o mezcal, me traigas pollo, así nada más hervido, me traes tamales. Esto se los voy a llevar los que lo están cuidando. Entonces, los conozco, me respetan. Yo les voy a decir, les traigo una comidita, quiero convivir con ustedes en lo que estoy tomando con ellos. Dice mis amigos y mi hijo dice es un coyotito, va a empezar a escarbar porque la tienen enterrada, déjame decirte que la tienen enterrada dentro de un pocito de agua, dentro de un manantial de agua. La mitad de su cuerpo está dentro del agua, por eso es que su cuerpo está frío. Y la mitad hacia arriba, pues está pues, al aire libre. Y aquí en su garganta le enterraron unas espinas. Por eso, pues, ¿cómo va a comer? En sus ojos, cada ratito le están tirando tierra a su nahualito, a su animalito. Dice, bueno, ¿y qué me sugiere? Si puedes el día de hoy, tráemelos. Y si no, mañana. Si no, hoy mismo te los traigo. Dice, hoy es martes, es un buen día para trabajar. Tráemelos. Aunque ya tardecita, tráemelos. Yo los llevo. Si es posible, hoy mismo la rescatamos, ¿no? Va y regresa y le trae a todo lo que le pidió los enseres. Y entonces en ese momento dice, mañana vienes. No, pues yo vengo aquí temprano. Se va el señor, lleva todo el presente, empieza a convivir con ellos, en lo que los demás estaban escarbando, pues dice que su hijo, como es un coyotito, es fuerte, tan pronto para atrás, empezó a escarbar, hizo el hoyito y se metió, jala ese nahualito de la hija del señor, se lo carga y vámonos. Ya después de que le dieron la seña que ya lo habían rescatado, dice, bueno, señores, les dejo la botellita si quieren seguir tomando. Yo tengo que ir a pasear a casa. Se fue.
Al día siguiente llega el señor, le dice, tu hija ya la rescatamos, ya está segura con nosotros. Nosotros ahora la vamos a proteger con, con toda mi comunidad, con todo mi círculo de mis amigos y de mis hermanos. Pero le dice, déjame prepararte la medicina. Lo único que hizo fue una bolita de copal, flor de pericó, agua, agua de colonia, le llamamos nosotros. Lo empezó a preparar. Pastillitas de alcanfor, le puso. Dice, llegando a tu casa, o a la casa donde vive tu hija, le dices a tu yerno, al que esté ahí, que vaya a agarrar un pescado, porque tu hija, su nahualito, come pescado. Además que el pescado tiene muchos nutrientes para que pueda vivir, que pueda agarrar energía. Llegando, le untas esta agua de colonia que ya le preparé, ya le hablé. Terminando eso, en todo su cuerpo le untas, preparas el copal con tu saumerio, los ahumas, y le dijo una plegaria, vas a decir esta plegaria. Pero eso sí, solamente tú lo vas a saber. Ni siquiera lo digas, sino que en la mente. Ah, eso es eso. Y te aseguro que en ese momento ella va a pedir de comer, porque su nahualito ya está. ¿No? Nosotros aquí también le vamos a dar de comer a su nahualito. Y le dice, híjole, compadre, pues, ¿cuánto te debo? No, 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 primero ve, que se cure y luego vienes, ¿no? Justo hizo todo eso, llegando tempranito y empezó a sahumar, a hacer todo lo que hizo. Su esposo de la señora fue a comprar el pescado a las 11:45 de la mañana. Se despierta, dice, pues, tengo hambre. ¿No? Sí, ya le dan el pescado, come, se para ya. No, pues voy a barrer mi casa, voy a hacer mis actividades. La curaron. Y eso se los puedo atestiguar, porque yo fui testigo de eso. Entonces, aquí la cuestión dice que los que nacen con esa cualidad y los que no nacemos con esa cualidad y con los que nacemos con esa cualidad, si le hacen algo a nuestro animalito, nuestro abuelito, repercute en nosotros. Por eso se buscan ciertos guardianes que son los que resguardan, los que mantienen el equilibrio, ¿no? Por eso dice que lo que nosotros hagamos en lo espiritual y en la parte física nos perjudica. De una u otra forma repercute en nuestro sendero, en nuestro camino. Por eso vamos a actuar con esa fertilidad, con lo otro, con esa humildad. Se dice que si tú le faltas el respeto a una persona de ese tipo, ten por seguro que si tú no tienes esa cualidad, pero alguien de tus familiares se desquitan con tu familia. Es la creencia, la parte del nahualismo. Y como les digo, esto que les conté, no me lo contaron. Yo lo vivencié. Es alguien de parte de la familia que así le pasó. Y por eso es que creo en eso, ¿no? Porque lo vivimos, ese pequeño cuentito. Pues bien, entonces, la fertilidad de nuestra espiritualidad, emociones, conocimiento, proyectos, objetivos y metas económicos en todos los ámbitos, ¿sí? Por eso les puse también aquí el conejito. Debemos de ser fértiles, ¿sí? Desafortunadamente, en la actualidad, con nuestros hijos ya no somos fértiles. Solo llegamos a tener 2, 3 hijos, ¿no? O hasta 4. Y algunos deciden, no, pues yo hijos ya no. 1 o 2 o 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha influido mucho el sistema en eso, sí, claro. Pero también ha influido la parte del desconocimiento, ¿no? De que, pues, perpetuar nuestra raza, ¿no? Ahora bien, también este arbolito que yo les puse aquí, a veces llega a suceder
en nuestra mente. Tenemos muchas ideas de cómo armar un proyecto, de cómo hacer un trabajo, pero si no los ordenamos por ámbitos, va a ser difícil de que los logremos, ¿sí? La fertilidad debe estar presente en todo nuestro quehacer. Algunos ejercicios que podemos realizar, que podemos emprenderlos, dice, elaborar un proyecto en cada uno de los ámbitos de su vida, de nuestra vida, en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental, en la parte física, ¿no? Si no nos gusta el cuerpo, pues si podemos cambiarlo, pues hay que cambiarlo. En la parte intelectual. No sé, creo que no a todos les envío un librito, pero denme la oportunidad, ahorita terminando la clase, les voy a compartir dos libros que están súper hermosos, que me los compartió la hermanita, ella radica en París, y me envió en la mañana estos dos libritos, están hermosísimos. Espero que los puedan leer. Habla precisamente de los sueños, de cómo podemos materializar de los sueños que nosotros llegamos a verlos en nuestra ensoñación, ¿no? Hagamos un proyecto. En el proyecto profesional, ¿qué es lo que tenemos pensado hacer? En la parte espiritual, cómo conocernos a nosotros mismos y cómo nosotros mismos, con lo que contamos, podemos proyectarnos a largo, a corto, a mediano plazo, de irme autoconociendo, sabiendo cuán fértil, cuán poderoso soy yo como energía sagrada, ¿no? Escudriñar en el gran la sorteo, la tierra, la que nos ama, como lo haría un conejo. Busquemos, pero para nosotros es que vamos a buscar libros, vamos a buscar cursos, inclusive hay cursos de autogestión que te dan el material y revísalo. Justamente lo que hace también el maestro Guillermo Marín, ¿no? Tiene sus cursos de autogestión, te da la clave, te manda por correo electrónico, lee estas lecturas y me comentas, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras en esto? Ya terminaste, ya terminé, mándeme otro. Te manda los videos, te manda el trabajo. Y justo por eso vamos subiendo los videos de estos ejercicios, de estas clases, ¿no? También por sus tiempos. Quizá yo entiendo perfectamente que no tan solo nos dedicamos a esto, sino que tenemos un trabajo donde vamos consiguiendo nuestro sustento, ¿verdad? Y pues a veces no nos da tiempo, pero ahí están en la plataforma y están de un modo libre. Me ayudó el hermanito Oscar, sí, lo del hermanito Oscar, a hacer este canal. Él me ayudó a crearlo en YouTube, me enseñó cómo subir estos videos y ahora los voy subiendo el del último ejercicio que hicimos, el número 7 con massage, ya está en YouTube. El de la lectura de la Moshli, ¿se acuerdan del que vimos de la Moshli? De Nahual a Moshli, de Borgia, ya está en YouTube lo que vimos ayer. Y esto, pues esperemos que mañana también ya lo podamos subir para que tengamos ese conocimiento, para que no pongamos, a veces ponemos esos pretextos, no, pues es que no me da tiempo, es que, bueno, ya está grabado. Sí, pero por ahorita estoy pasando por un momento, por una situación económica que no me permite. Bueno, el canal de YouTube es gratis. Puede acceder el que quiera, ¿no? Para esos talleres, todo ese conocimiento que nosotros busquemos nos va a ayudar a enriquecer nuestra perspectiva, nuestro conocimiento de la vida. Descubrir las 400 formas de embriaguez como pasión. 400 formas, 400 conejitos de cómo poder aprender a desarrollar cualidades, a desarrollar y a potencializar todo lo que nosotros querramos, ¿sí? Solo también hay que saber buscar dónde encontrar este conocimiento. En la actualidad, quizá
con esta tecnología, hermanitos, encontramos muchísima información. Híjole, ahorita con el PDF, el libro PDF en el Facebook estaba checando que hay promociones de ¿qué? De 500 libros por 130 pesos, por 150 pesos, 500 libros de PDF y de todo tipo. Estaban promocionando también muchísimo material. Entonces, hay que buscar, hay que escudriñar como el conejito. ¿Para qué? Para vivir una vida plena como quisiéramos vivirla. Cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros decide cómo vivir esta vida. Disfrutarla, vivir como mártir, vivir amargado, vivir feliz, vivir como un guerrero, siempre luchando por lo que quiere, pero disfrutando. Y hay una frase que me gustó que el día de hoy escuché en un audiolibro, dice, y creo que ya está muy trillado, el éxito no, el éxito no es llegar al lugar que tú deseas, el éxito lo tienes que disfrutar paso a paso, ¿no? Porque a veces creemos, cuando yo llegue, cuando me jubile, hay una reflexión inclusive sobre eso, cuando yo llegue a tal edad, cuando yo me jubile, cuando tenga nietos, cuando ya no tenga un hijo estudiando. ¿Y por qué no lo disfrutas ahora? Con lo que tienes, ¿no? Seleccionar la cueva del conocimiento. Vamos a seleccionar en nuestro hogar un espacio donde podamos nosotros ponernos a crear, ¿no? En mi caso es aquí, este espacio. Este espacio es donde me pongo a crear, me pongo a reflexionar, a escribir. Y pues también tengo la otra parte, ¿no? Que es el ahuehuetito que algunos hermanitos ya han venido, les he ido a presentar este lugar. Es un lugar que está a orilla del río, ¿no? Imagínense, te relajas, el murmullo del río, la frescura del aire. Sí les he mandado fotografías de este lugar, hermano. Y busquen igual su espacio. También agarren su espacio, su cuaderno, escriban, canten, hagan lo que a ustedes les apasiona, pero háganlo, ¿sí? Háganlo para quién, no para agradar a los demás, no, para disfrutarse ustedes mismos. Siempre, y nos han enseñado, ¿no? Pórtate bien para que tus papás te premien, pórtate bien para que la sociedad diga, un ciudadano ejemplar, pórtate bien y trabaja para que tu patrón diga, un buen trabajador. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo lo estamos disfrutando? ¿Lo estamos disfrutando? ¿O ya estamos en el trabajo, hijo? Ya va a ser la hora de la salida, ¿no? Vibrar comercio tecusistecas. En un contenedor de agua o estanque, observar el rostro. O sea, vamos a observar nuestro rostro y pedirle a la Madre Tierra, al Gran Padre Tecusistecatl, del Señor del Caracol, que nos ayude a fluir para lograr nuestros objetivos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Solo nosotros podemos saber, o si queremos compartirlo también, ¿sí? ¿Cuáles son esos grandes anhelos, esos grandes sueños, esos grandes objetivos que queremos lograr? Yo les decía de manera profesional, sueño, ¿verdad? Con un día estudiar la maestría en lengua y cultura náhuatl, que es la única universidad en todo Anáhuac, en todo el continente, como decimos actualmente, que las clases son totalmente en náhuatl. Vas a exponer, vas a expresarte totalmente en náhuatl. Y el enfoque donde me quiero ir es en la parte de la lingüística.
en la parte de la filosofía. Claro, voy a esperarme. Tengo ahorita algunos hijos que tienen que terminar la universidad terminando. Ahora sí viene mi tiempo. Trabaja, realiza lo que tengas que hacer, no me desconecto contigo, pero también yo tengo mis propios sueños, ¿no? Entonces es esa parte de disfrutar, ujú, de disfrutar el camino, pero por ahora seguiré aprendiendo, seguiré estudiando. Y por último, quizá, último podría decir, pero a lo mejor no, poner una escuela donde se enseñe nuestra cultura, que no esté influenciado nada más el nombre, escuela intercultural, pero todos los que trabajan ahí no hablan ni una lengua materna. Escuela intercultural de los pueblos de la náhuatl, pero ninguno entiende la filosofía de los abuelos. No se trata de eso, no. Se trata de que en esa escuela vamos a invitar a abuelitos que compartan su conocimiento y que ese conocimiento a través de esta escuela se vaya perpetuando y vaya floreciendo a las nuevas generaciones. Como dice el dicho, y una frase, cortaron nuestras manos, nuestro tronco, pero jamás lograron arrancar nuestras raíces. Y esas raíces es tiempo de que empiecen a retoñar, que empiecen a florecer. ¿Pero quién lo va a hacer? Nosotros, los hijos del gran Anáhuac, ¿no? Tomar la posición de un conejito, sentir la vibración de la tierra, percibir y disfrutar la armonía de la naturaleza con los oídos y con el olfato, ¿no? Como decía el hermanito, al principio como que me daba miedo, ya. Sí, yo los entiendo perfectamente. Ahora, imagínense, me dice alguien que no sabe leer, que no sabe escribir, me dice, haz esto. Está loco, ¿qué pasó? ¿No? Encarna al conejito, siéntate como el conejito, estate atento con tus oídos, con tu olfato, ¿no? Es lo que hace el conejito, siempre atento. Los invito a que lo hagan. Los invito a que se vean ustedes en su espejo de un contenedor de agua. Puede ser una bandejita, una cubeta que le balde, como le llaman ustedes, un pequeño estanque, un pequeño lago. Véanse y vean a la luna en ese, que de preferencia que en luna llena, vean. Pero, como siempre les he dicho, callen a este otro yo, a sus emociones. ¿Qué pasará si alguien, qué dirá la gente si me pasa ella es bruja, está hablando con la luna, con el agua, está haciendo hechizos? Ah, tenemos que ir eliminando eso. Y por último, hermanitos, por último quiero terminar esta clase diciéndoles, una de las cosas que no nos cuesta mucho, que no nos cuesta nada, pero que todos lo podemos hacer. Observar. Al observar disfrutamos lo que hay a su alrededor. Observen cómo sale el sol, cómo se oculta el sol. Disfruten cómo las nubes hacen sus formas. Es una lectura de nubes. Disfruten el respirar. Disfruten al bañarse, que no todos tienen esa gran oportunidad. Hay lugares donde no hay agua y donde tenemos agua, ya no lo disfrutamos. Disfruten su presencia de ustedes, de estar solos, disfrutarse uno mismo, aprendan de todo, aprendan de todos. Somos espejo. Tengo que aprender de mi otro yo. Si así los consideran, aprendan hasta de los enemigos. No tan solo de los amigos, de los enemigos. ¿Qué podemos aprender de un enemigo? De no ser como él. Porque nos está enseñando que lo que él está haciendo no lo debemos de hacer.
enseñar. Enseñemos, hermanito, lo que aprendamos, hay que enseñarlo, hay que compartirlo. Eso va a ir perpetuando, ¿no? Armonizar. Armonizar es encajar, adaptarte. Que si está soleado, pues sí, pues hay que disfrutar el solecito. Que si hace mucho frío, sí, pues hay que disfrutar el frío. Cuando dejas de quejarte, cuando comienzas a disfrutar todo lo que se te da y todo lo que no se te da, este chip va a cambiar. Y nos frustramos menos. Y nos estresamos menos. ¿Por qué? Porque no estamos queriendo que se cumpla nuestra voluntad, nuestra santa voluntad. Queremos que eso pase. Que se oculte el sol porque está haciendo mucho calor. Ah, que se calle el río, está haciendo mucho ruido. Armonizar con el ciclo lunar, con el ciclo lunar. Acuérdense, la luna tiene sus ciclos. Y también nosotros es lo que debemos de aprender. No siempre vamos a estar felices, no. Va a haber momentos que vamos a estar tristes. Va a haber momentos que vamos a llorar. Va a haber momentos que nos vamos a enfrentar con dificultades. Y pues hay que disfrutarlo, hay que aprender de eso, ¿no? Porque siempre queremos, no, yo quiero que pase, que yo quiero ser feliz. Siempre feliz. Es una actitud también. Desarrollar la intuición femenina, la intuición, el intuir, el predecir. Ya les decía ayer por qué las hermanitas son más intuitivas. ¿Sí? Ahora, y como último, saber administrar la energía para enfocarlo al objetivo a lograr. Si yo sé hacia dónde quiero ir, voy a tener que administrar mi energía para no gastarlo, no siempre gastarlo en cosas vanas, ¿no? Ahorita estoy viendo cómo de aquí a septiembre terminar los últimos detalles del libro, igual del libro de adivinanzas. Después de eso ya enviarlo a la editorial. Ya tenemos parte de un recurso. Ya tenemos parte de un recurso gracias al hermanito Víctor Aceves, que hizo una colecta allá en su grupo. Ya tenemos una parte del dinero para comprar los uniformes de los niños. De algunos útiles para iniciar. Sí, gracias también a los hermanitos que nos han apoyado. Ya tenemos un pequeño ahorrito para reedición del libro. Y seguimos buscándole, escudriñando, tocando puertas. Muy recientemente que estuvimos ahí compartiendo la palabra fluida en la Cámara de Senadores, hay una licenciada, la licenciada Carla, le decía, habrá una posibilidad de que nos patrocine algún editorial o buscar la forma de editar ese libro. No tenemos muchos recursos, pero ya tenemos un poquitito. Dice, sí, vamos a buscar. Entonces, vamos fluyendo sin descuidar lo que queremos, enfocado siempre a eso. Porque esos poemas fueron hechos por precisamente por los niños. Claro, les ayudé a acomodar algunas ideas, algunas palabras, pero la esencia es de ellos. Y algunos poemas de su servidor. Está en náhuatl, español, inglés y francés, ¿no? Gracias al hermanito Miguel Medina, que muy recientemente había venido aquí a México a hacer su siembra de nombre. Pues ahí es donde hicimos el convenio. Su esposa es de Francia y entonces habla el francés y ahí está. Va a estar en 4 idiomas, poemas. Y tenemos ese objetivo de lograr editarlo y un día pues, compartirlo, ¿no? Bueno, y retribuir un poco o mucho para los que nos han apoyado.
con la palabra florida de los niños, ¿no? Sí, hermanitos. Pues es eso, seamos fértiles en todos los ámbitos de nuestra vida, sigamos trabajando en nuestros objetivos y trabajemos, estudiemos, enseñemos, vivamos, pues apasionadamente, con esa embriaguez de lograr lo que queremos ser y hacer. Hermanitos, eso es lo que les quería compartir el día de hoy con respecto a Toshli. ¿Sí? Hagamos los ejercicios. Y no sé, si hubiera alguien que quisiera compartirnos alguna experiencia o a lo mejor se quedaron con alguna duda. Y si a lo mejor ahorita ya no se acuerdan de qué duda, si lo vuelven a ver el video y surge una duda, pues aquí estamos, ¿no? Para apoyarnos. Si está en mis posibilidades de contestarle, con mucho gusto, y si no, investigo y pregunto, pero jamás les diría algo que para engañarlos, ¿no? Hermanitos, de mi parte sería todo, no sé, os escucho, no sé si tuvieran algunas inquietudes, de todo, y aquí estamos. Ajá. ¿Todo bien, Machicuali? Bueno, pues el que calla. Maestro, Sí, hermanito maestro, Pedro. una pregunta. ¿Y cómo buscar los libros que usted dice, maestro? ¿O cómo los PDF? Terminando la clase, yo se los comparto en el grupo. Oh, ok, maestro. Ok. Terminando Gracias, la maestro. clase. Gracias por la clase. Gracias por todo, maestro. Un abrazote. Lapso Kamati a todos. Hasta Y acá, usted, Martín maestro. Agniva. Y Moitasque, nos vemos en la clase de Náhuatl con el hermanito José Gerardo. Timoitasque. Tosokamati Tamastiani. Moitasque Nakniva. Tomati, temashtiani. Tosokamati. Tomati. Temashtiani. Moitasque. Saludos a todos. Mati, Hermanitos.